regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada Daniela González. Daniela es investigadora cultural, pero además es hijo de Daniel González, uno de los fundadores del Techo de la Ballena. Bienvenida. Gracias. Daniela, estamos aquí por estos 70 años de la fundación del grupo famoso Techo de la Ballena, que ahora nos va a decir por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Fue Okay. muy divertido. Ahora, era un grupo artístico-cultural muy de vanguardia, ¿no? Y realmente después, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que reunió un grupo de intelectuales bastante importante, ¿no? Entre los cuales estaba tu padre. Correcto. Entonces, cuéntanos qué recuerdas tú de eso. Bueno, el Techo de la Ballena, en principio, como movimiento cultural, efectivamente, de vanguardia pasa a ser después, ¿no? En principio era de contracultura realmente. O sea, era medio anárquico. Era medio contestatario. anárquico. Además que era muy plural porque incluía una cantidad de artistas importantes, no de una sola disciplina, había fotógrafos, poetas. Además, estaba compuesto por una serie de artistas muy particulares y que, bueno, representaban una parte del informalismo en Venezuela para la época, que además rompía un poco con la estética tradicional del arte y además el tema político del momento generaba ese empuje, ¿no? Que tenía el grupo para hacer un arte bastante... Irreverente. Irreverente, esa es la palabra, correcto. ¿Y por qué le pusieron el Techo a la Ballena? Bueno, el Techo de la Ballena, creo que hay una de las imágenes que ustedes ven ahí, representa un animal mitológico, ¿no? De las figuras de la Edad Media. Entonces el Techo de la Ballena, pues, era ese lugar donde convergían esa cantidad de artistas y esa figura mitológica, pues, representaba lo que era el movimiento, ¿no? Algo digamos, Era simbólico, era como un simbolismo. Era un simbolismo, Pero era ¿no? un lugar en Salamanca, ¿no? Era un lugar en En Salamanca. la cual se inspiraron 4 intelectuales venezolanos. Exacto. Coméntanos eso. Sí. Precisamente, bueno, en palabras de Edmundo Aray, estaba pues Capolicán, estaba Carlos Contramaestre, y los fundadores del Techo Rodolfo Izaguirre. Rodolfo Izaguirre. No sé si estaba Rodolfo Izaguirre en ese momento. Pero fue en Salamanca que visitaban un lugar llamado el Techo de la Ballena. Tú dices cuando estaban en Salamanca. Sí. Bueno, pero ¿quiénes fueron realmente el grupo fundador? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, que el grupo fue en principio algo anárquico, pero realmente los fundadores están Capolicano Valles, Carlos Contramaestre, Juan Calzadilla, fundamental. Juan Calzadilla está uno. Lo que pasa es que nunca fue como, bueno, estas 4 personas que estaban evidentemente en Salamanca, que deciden el nombre del grupo, pues, pero realmente tiene una serie de cofundadores, porque está Adriano González León, está Daniel González como fotógrafo, pero se van incorporando cada vez al movimiento, no nace como un movimiento en sí creado. Bueno, es que ellos eran Salvador Garmendia. lo contrario a la formalidad, así que eso debe haber surgido. Claro, y un cualquier poco cantidad de silvestre. artistas que se salen en este momento del listado, ¿no? Porque hay unos que también tenían participaciones itinerantes, iban, volvían, hacían algunos trabajos para el Techo, pero básicamente... Ahora, pues, eran artistas de todos los géneros. habían de todas las disciplinas, habían poetas. De hecho, lo que hace que el Techo de la Ballena, desde mi opinión personal y la opinión de otras personas que han analizado pues, el grupo, lo hace muy especial era que el texto iba siempre acompañado de una imagen. Entonces la imagen se convierte en un discurso y el discurso se convierte en una imagen, nunca iban separados, ¿no? Entonces, claro, en libros como, por ejemplo, Duerme usted, señor presidente, la exposición que posteriormente de fotografía hace mi padre, donde el prólogo lo escribe Adriano González León, también en el libro de Capolicán, Duerme usted, señor presidente, donde está el prólogo de Adriano, siempre ha acompañado una imagen que muestra la urbe, las ciudades, pero muestra realmente es aquello que la gente no siempre quiere ver, ¿no? Y bueno, con un tema de crítica social que en su momento representó un choque importante con el sistema político del momento,
porque bueno, mostraba todo aquello que desde el punto de vista social y político la gente no quería evidenciar o no quería ver. Porque estábamos en una Venezuela donde se mostraba la modernidad, los avances, digamos, la entrada de Venezuela en el mundo, digamos, en el primer mundo, por así decirlo, pero en paralelo había una realidad social bien compleja, donde pues había una ciudad también con una marginalidad importante. Que ya comenzaba a ser importante. Sí, que ya comenzaba a ser importante y mucha gente que migraba del campo. Mi padre era un hombre de campo y él veía como la gente venía del campo con una esperanza digamos, de incorporarse al tema petrolero, al auge petrolero, y la verdad es que no siempre pasaba. Pues entonces esa gente empezaba a Ahora, yo imagino formar una ciudad. ellos tenían reuniones periódicas, como todos estos grupos, ¿no? Sí, pero ellos como no- hacía, por ejemplo, la República del Este, por allá por la Solano. ¿Dónde se reunían? ¿Qué era lo que trataban ahí? ¿Qué es lo que hacían cuando se reunían? Bueno, realmente no eran reuniones muy formales en términos de la No, es que obviamente nada en ellos Sí. era demasiado formal. No eran reuniones muy formales, pero eran encuentros, en lo que llaman mucho la República del Este. Humberto Márquez seguramente pues en algún momento les explicará con más detalle, pero era evidentemente pues la confluencia de varios artistas en muchos restaurantes de La Solano. En aquella época no eran exactamente las Solanos. Sí, eran las adyacencias ahí, Sabana Grande. Sabana pues. Grande, claro. Exacto. Pero había uno en la Solana, creo que No, era no, el no, Vecchio siempre. Molino, no sé cuál No, era. siempre la Solana Pero fue- realmente, que ya no existe, pero realmente eran sitios muy puntuales donde ellos Claro. iban. Y entonces, bueno, uno simplemente iba para el restaurante, como cualquier hijo de vecino, y te decía, mira, ahí están reunidos los de la República del Este. Algunos no los conocía, otros no. Pero imagino que debe haber sido una mecánica más o menos, una dinámica más o menos parecida, ¿no? Sí, Pero además internacionalmente había movimientos parecidos, ¿no? En el mundo entero había una emergencia de esos movimientos críticos, irreverentes. El caso de Europa, en Francia, Sí. bueno, en Estados Unidos comenzaba toda esa irreverencia propia que se expresaba en la música, ¿no? Fundamentalmente. Sí, y que además- rompía parámetros, ¿no? sí, y que además ellos realmente, por ejemplo... Y la arte plástica también. Por supuesto, eso era lo fundamental, ¿no? Sí, y siempre se mantuvieron en contacto esos grupos, ¿no? No era como algo, por ejemplo, mi padre tuvo una exposición de fotografía en la Walls Gallery, que en ese momento pues era de Frank Stella. Entonces ellos siempre mantenían contacto con artistas de otras partes. Él vivió en San Francisco, con Miller también. Entonces había una confluencia de ideas y de pensamientos pues que permitían la dinámica también del grupo y la evolución del grupo, porque no es lo mismo como inició el Techo de la Ballena como fue a través del tiempo evolucionando en sus muestras, ¿no? Por ejemplo, una de las exposiciones más controvertidas pues fue la de Carlos Contramaestre, que también, bueno, mostraba la carne, ¿no? Sí, porque eran médicos, además, O sea, Carlos. además el nombre, que era homenaje a la necrofilia, porque además había un tema sarcástico, muy incisivo, ¿no? Y un humor negro que para el momento además era sumamente... Era como novedoso. Novedoso. O sobre todo también, como decía Manuel Felipe, irreverente, ¿no? irreverente, y la gente desde el punto de vista pues social, o sea, la verdad es que el grupo intentaba irrumpir esos estándares sociales bien delimitados, estéticos de la belleza, ¿no? O sea, dentro de las cosas que tampoco son tan bellas, había un mensaje importante, ¿no? Un mensaje de lucha, de cómo podemos construir algo mejor, que quizás no lo vemos porque la fotografía hasta cierto punto pues es de mi padre y del Techo, porque además se convierte en el mensaje, la imagen y los textos que van acompañados de poesía, de esto pues rompía con toda esa belleza del arte, y se convierte pues en una crítica social, pero que a la vez trataba de mostrar una estética urbana, ¿no? Bueno, el petróleo que viene con toda esta riqueza, con todas estas cosas bellas para el país, pues también representaba algo que los venezolanos teníamos que evidenciar. Y precisamente pues era esa descomposición que está, por ejemplo, en homenaje a la necrofilia, que es la exposición de Carlos Contramaestre, que mostraba carne en descomposición a los días, porque bueno, la carne se trajo y se colocó en unos cuadros
que realmente eran efímeros además, porque obviamente una exposición compuesta de carne, pues no iba a durar mucho tiempo. Fue un escándalo en aquel momento. Eso fue un escándalo en aquel momento. En la zona allí cercana donde está el Parque Central. Claro, y cuando llega la policía ya casi que los cuadros no existían, se los habían comido hasta los gusanos. Ahora, también hay otro detalle, que se incorporan también intelectuales. Por ejemplo, vi un caso muy especial que José María Cruzen, que se considera el padre de la arqueología venezolana, era fotógrafo también, ¿no? Y se incorpora ahí el profesor Cruzen. Y hay un poeta también chileno, Dámaso Gas, que correcto. de paso también se incorpora. Entonces llama la atención y se van incorporando artistas, pues, ¿no? Escritores. Ahora, la mayoría de ellos viven muchísimos años durante todo el periodo democrático, ¿no? ¿Cuándo comenzó realmente el Techo de la Ballena y cuándo comenzó a diluirse el grupo? ¿Y por qué? Si hay alguna explicación. Bueno, yo creo que el inicio y el fin se dan de la misma manera. Y es porque nunca, o sea, evidentemente al inicio tenía una mayor fuerza, ¿no? Y además políticamente había terminado la dictadura, había iniciado el gobierno de Betancur y todavía seguían arrastrándose problemas, digamos, propios de las dificultades para la libertad de expresión en ese momento, ¿sí? Entonces, la idea era poder expresar, porque, por ejemplo, esta exposición que generó en su momento tanta controversia, así como, por ejemplo, el libro de Capolicano Valles, de Duerme usted, señor presidente, todo lo que generó después de mes y medio de haberlo prácticamente publicado. Entonces, bueno, hubo en su momento persecuciones, hubo situaciones, ya casi libros como este no existen porque en su momento los quemó la DIGEPOL lo trató de eliminarla. Pero realmente el inicio se da en los años 60, ya saliendo de la dictadura, empezando pues el gobierno de Betancur y provenía de esa necesidad de este grupo de artistas. Y cuando te digo grupo de artistas puede ser personas dedicadas al mundo artístico como, por ejemplo, Carlos era médico. Sí, cada quien tenía entonces, sus cosas, inclusive su trabajo artístico, pero entonces lo ponían en establecen que el techo tiene una vigencia del 61 al 69. Sí, del 61 al 69. O sea, fueron 9 años, 8 años. Sí, pero lo que lo hace más importante, claro, del 61 al 69, en términos estrictos de lo que era el funcionamiento del grupo como grupo que publicaba, digamos, material en periódicamente. Conjunto. Sin embargo, el grupo trató siempre de mantenerse unido como un tema de amistad, ¿no? De compartir. De hecho, es lo que le digo, últimamente pues hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes de Houston que se llamó El informalismo en Venezuela, y en esa misma muestra pues están muchos de los participantes en el grupo del Techo de la Ballena. Está Juan Calzadilla, estuvo Elsa Granco, que también tiene alguna participación en el grupo. Entonces, sí existe una periodicidad de las acciones del grupo como grupo, pero siempre en el interés de mantenerse unidos bajo otros proyectos de diferentes índoles, ¿no? Okay. Evidentemente, pues las percepciones políticas y sociales de cada uno de ellos fueron cambiando en el tiempo y obviamente ya el objetivo inicial pues se ve diluido. Bueno, Daniela, ya tenemos que terminar, pero te agradecemos mucho que hayas venido y nos hayas puesto un poco otra vez en contexto de lo que fue este esfuerzo de estos intelectuales en aquellas épocas, que fueron épocas duras de todo punto de vista, ¿no? Correcto. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente.